Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, materiales de construcción. El tema de materiales de cobertura, integrante por los siguientes alumnos: Figueroa Maldonado, García Tudela, Hilario Lucanas, Silva Quispe. El docente encargado es el ingeniero Lizarbe Alarcón Emerson. Empezamos con los materiales de cobertura. Las tejas. Tenemos las distintas variedades de teja, como podemos ver la teja cerámica, que es la teja clásica, o también conocida la teja de arcilla. Tenemos las características morfológicas, las formas, las dimensiones que encontramos varía de 10 a 22 centímetros, lo que son la distancia de la concavidad. También tenemos la variedad de lo que es la longitud de 20 a 50 centímetros de longitud, y lo que son la concavidad menor tenemos de 8 a 18 centímetros. El diámetro, la flecha mayor tenemos de 6 a 9 centímetros, y lo que es el espesor tenemos de 12 a 15, y la flecha menor tenemos de 4 a 6. Podemos encontrar en distintas variedades de tamaño, de lo que son formas. El número de piezas por metros cuadrados tenemos como acá de 10 a 100 piezas, ¿no? Y a peso por metro cuadrado de 35 a 50 centímetros. Ya, distintos tipos de instalación. Este tipo de tejas se instala generalmente sobre cubiertos rústicos. También podemos instalarlo sobre un material, ya sea madera, o enchaparlo a una madera o encima de una tierra de arcilla. Ahora, las tejas esmaltadas generalmente son los más brillosos, bañado con esmalte. Obviamente tenemos estas tejas, las variedades de estas tejas esmaltadas: teja chica de esmalte, almendras de colores distintos. Ahora, el teja de hormigón. Esta teja es la combinación de cemento y arena. Tenemos en distintos tamaños, de 33 centímetros de ancho, de largo 42 centímetros, y peso del producto es un peso aproximado, ¿no?, de 4 kilos y medio, el espesor de 14 milímetros. La instalación obviamente se instala sobre una madera. Primero se pone la forma cóncava, luego encima se pone de forma convexa, y así sucesivamente hasta terminar. Obviamente que se coloca de la parte inferior hacia abajo. Si se trata de media agua, igual de ambos lados, de la parte inferior hacia la superior, y en la parte superior se pone lo que son las tejas de cumbrera. Teja de vidrio. Tenemos las distintas variedades de teja de vidrio, que son vidrios reciclables. Obviamente es fabricado por arenas, ¿no?, a altas temperaturas. La teja de madera es una teja cortadas en pequeñas dimensiones, de 4 milímetros de espesor a 4 centímetros a 10 centímetros de largo. Son tejas, generalmente se aprecia por tema ornamentaria. La teja de pizarra son tejas fragmentadas de una roca que podemos encontrar en los acantilados. Las dimensiones obviamente aquí varían, una variación de 27 centímetros a 27.8, cerca de 29 centímetros de largo, ¿no?
de aceros. El peso es aproximación de 300 gramos. Las tejas fotovoltaicas. Las tejas fotovoltaicas generalmente se utilizan en zonas rurales, ya que allá hace o se presenta mucho la ausencia de los fluidos eléctricos. Entonces por ello esta teja transmite lo que son energías solares a energía eléctrica, y es muy beneficioso, muy conveniente utilizar en zonas rurales. Aquí podemos apreciar lo que son las tejas fotovoltaicas, ¿no? Y se impregnan con pernos a los paneles. Aquí encontramos lo que son los aceros galvanizados, en otras palabras lo que son el zinc, el famoso zinc. El tamaño natural de estos calaminas pequeños, o también conocido como las chapas de acero galvanizados, encontramos en las dimensiones lo que son largo, encontramos las pequeñas, encontramos a tamaño de 1,80 de largo, y de ancho encontramos 80 centímetros, y las que son de tamaño más grandes encontramos de 80 por 360 metros, ¿no? 3.6 metros. Las láminas de cobre. Estas láminas de cobre generalmente se utilizan porque son duraderas, pero son muy caras. Láminas de fibrocemento. Estas láminas de fibrocemento son ideales para techos. Para techos que normalmente uno puede descansar tranquilo sin ruido de la lluvia. Y así, ¿no? Las variedades. Aquí tenemos los accesorios, las lecumbrera, lo que son para poner a las partes superiores de las media agua, de los techos de media agua, la fijación de las láminas. Como se puede fijar en la parte superior, se puede fijar con los ganchos, pero esta parte de los ganchos está en la parte inferior, generalmente para las canaletas que nos sirven. El asbesto y el riesgo de asbesto que te genera el cáncer, ¿no? El asbesto es un material, ¿no?, de los grupos de minerales que contiene el crisolito y las fibras de asbesto anfíbolas, y estas son dañinos para el cuerpo, para el sistema respiratorio, y con el tiempo tiendes a sufrir cualquier tipo de infecciones cancerígenas, cáncer a las tráqueas, a las vías pulmonares, vías respiratorias. Simple y llanamente porque a medida que pasa el tiempo, el asbesto va fraccionándose de pequeñas porciones, y como tú estás ahí siempre en contacto, entonces tiendes a inhalar estos materiales. Fibras vegetales. Encontramos los productos clásicas rústicas, como son la paja, el bambú y las maderas generalmente, ¿no? Ahora, las estructuras de que tenemos ahora, lo que es en los materiales de extensión, que son más livianos, ligeros, las tensoestructuras conocido en este ámbito. Entonces, estas conformaciones de estructura son hechos de una membrana pretensada por la aplicación de fuerzas exteriores. Ya esto surge en 1974 por el ingeniero Hossberger, descubierto la manera de descubrir matemáticamente, determinar la forma de una estructura, y el proceso constructivo es empezamos a empernar las estructuras que tienen que soportar
los extremos, entonces empernamos bien a la parte de lo que son, a la parte base, ¿no? Una vez empernado, tendemos y de cada esquina, de cada una de las argollas, estiramos a lo que son a las estructuras, lo sujetamos a las estructuras que hemos empernado al suelo y prácticamente funciona como una sombrilla. Eso es estos materiales de tensoestructura. Ahora, lo ideal también es este material de policarbonato. Las láminas de policarbonato son muy eficientes ya que presentan en distintas características como son más livianos, encontramos de distintos colores, como podemos apreciar acá. Estos de acá son policarbonatos alveolares que se impregnan de la manera más cómoda que se puede decir. Podemos utilizar en piscinas olímpicas, campos deportivos, talleres de recreación, donde que se realizan, ¿no? Entonces ahí tenemos las ventajas, ¿no? De estar bajo esos techos, es que el ambiente es cálido, te mantiene un ambiente cálido. Ya estas imágenes son historias antiguas. Cuenta la historia de que en la antigüedad, cuando no se había descubierto aún lo que son lo que son los policarbonatos, los materiales de tensoestructura, otros tipos de materiales que son modernos, entonces solía construirse una casa con lo que son las pajas, con las palmeras. Entonces de eso se trata estos textos. Esto es una de las construcciones europeas más antiguas, no, esto ya un poco más moderno. Ahora la historia de la calamina tiende a fabricarse de un acero, ¿no? Acero galvanizado. Popularidad de la calamina, ya que ahora ya tiende a estar cobrando popularidad de la calamina en los ambientes de lo que son la selva, generalmente, porque allá con el intenso calor que hace y también por lo que es parte económica, la mayoría opta por esas calaminas, ¿no? Pero lo general para que una casa esté más fresco es ya obviamente como son lo que son las pajas, los ichus. Esto es el proceso de construcción de una casa rústica con un conjunto de pajas. Ahora, el proceso de fabricación de las tejas, obviamente, tenemos que tener la materia prima, que son las arcillas, la molienda primaria, almacenamiento, luego procesamiento. Procesamos, ponemos a moldes, luego del moldeado, lo secas y una vez secado, uno se tiene que coser todavía, se tiene que coser. Es como una artesanía que se cose, entonces eso es más duradero, más resistente a la humedad, más resistente al calor, al frío. Entonces es el proceso que se sigue en lo que son las tejas, proceso de fabricación de las láminas de techado. Los procesos de fabricación de perfil de lámina, procesos de capado, molinos de lámina en frío, línea de galvanización, proceso de pintado. No, son varios procesos que siguen, que tienden a seguir. Instalaciones por materiales de cobertura. Es una de las instalaciones, se puede decir, moderno, económico, cómodo. No, lo que son los policarbonatos alveolares, el proceso de instalación. Estos son las correas. Se pone a cierta distancia correa por correa, ¿no? En los sentidos de los alvéolos, y tenemos que tener en consideración que a medida que el policarbonato varía en el espesor, entonces también tiene que variar en lo que son la distancia de las correas.
En este cuadro nos muestra, ¿no? 4 milímetros, lo que es más delgado en relación al espesor, entonces tiende a ser menor las distancias de las correas que un policarbonato de 10, que las distancias en este caso es mayor, no de correa en correa. Y ahora, esto ya también es una de las instalaciones de curvos, y también en este tenemos una variación en los parámetros, ¿no? De correa a correa del policarbonato, porque este policarbonato fácil se puede doblar, pero tenemos que tener en consideración la radio, porque no puedes doblarle así cualquier radio, ¿no? Imagínate si este policarbonato lo doblas, entonces se fracciona. Entonces hay que ver también mediante estos parámetros. Aquí tenemos los parámetros según el espesor también tiene, y el correcto instalación del policarbonato obviamente tiene que ser en sentido de la pendiente, ya sea en media agua o una inclinación normal, una sola agua, ¿no? Ya tenemos para que el policarbonato no sufra cualquier daño, ya sea la humedad. Imagínate si no lo pones esta cinta de aluminio que es impermeable, que lo tapa los alvéolos, porque estos alvéolos son vacíos. Entonces si esto no estaría tapado, entonces el agua se llena y estaríamos teniendo serios problemas. Estaría malográndose y tiende a tener algún factor negativo. Entonces esto es las instalaciones, lo que son los ángulos de aluminio. También por lo general se ponen ángulos de lo que son de caucho, que son adaptables al policarbonato. En las esquinas se ponen lo que son secciones en U, estos son en T, policarbonatos. Estos son las uniones. Por ejemplo, un policarbonato con un policarbonato no le puedes juntar así o pegarlo con una silicona normal, sino que tienes que unir con una H, se llama H policarbonato, y en las esquinas, una vez finalizado la construcción del policarbonato, se tiene que sellar con una U, también una U del policarbonato. Aquí tenemos los distintos tipos de uniones, y esto es de un remate en U, esto es para las esquinas de un policarbonato. Esto es la unión. Una vez que tú impregnes, ya esto ya no sale. Entonces, pero en cambio este tipo de policarbonato se tiene que pegar con una cinta con una silicona, de preferencia una silicona transparente. Aquí tenemos las ventajas de tener una colocación en las ventanas. Se adhiere más fácil, ¿no? Entonces, una vez, pero tampoco le vas a dejar que tenga una adhesión fácil en los extremos de las ventanas. Tienes que sellarle con un silicona, ¿no? Sellador de silicona neutris, pero tiene que ser una silicona transparente. Esto de acá ya también es proceso de empernado. Según reglamento te dice cada 20 centímetros, ¿no? Para así garantizar que esté bien impregnado en las correas. Recomendaciones del corte: por lo general, una vez que hayas realizado tus medidas, entonces para que tú limites tu policarbonato, entonces tienes que realizarlo con un cúter o un material que sea más filudo, ¿no? En este caso podemos cortar con un disco que sea más, para que el corte sea más homogéneo, más congenializado. Las láminas, el proceso de empernamiento, ¿no? Lo correcto, lo incorrecto, que quiere decir que esto está bien empernado, está ajustado al tope, ¿no? A su máxima. Entonces esto no, porque una vez que el ajuste exageradamente, entonces tiende a fallar esta parte. Entonces los policarbonatos policarbonato tiene que tener una distancia mayor al diámetro de esta tuerca, para que haya una dilatación
teniendo en consideración esta dilatación del policarbonato, tenemos que sobre un espacio lo general 0.08 milímetros, ¿no? Estas son las dimensiones disponibles de los policarbonatos: 210 por 1160, 210 por 560. Tenemos también los espesores, que son 4, 6, 8, 10, obviamente en milímetros. Los colores: transparente, blanco, bronce. Tenemos distintos tipos de policarbonato, muy ideales. Lo que son, ahora viene lo que son los arcotechos, los techos que están de moda, se podría decir. Característica y ventaja de las cubiertas autopartes. Obviamente un constructor opta por esto, por este tipo de cobertura, porque son más sencillos, más estéticos, te genera más espacio, más rápido puedes realizarlo, son térmicos, tienen una buena atracción a la luz. ¿Qué quiero decir? El ambiente tiende a ser más iluminado. Aplicación y uso de las cubiertas en curva, ¿no? Tenemos estos tipos de curvos, cubiertas tipo semicirculares, ¿no? La mitad de un cilindro, se podría decir. Tipo de membranas tradicionales, paredes culatas y techo plano. Estos son unos techos que se puede unir por este extremo, ya que este es un extremo que recibe, entonces podemos llamarle un extremo hembra, ¿no? Y esto es el macho, porque esto le impregna aquí en forma, en sentido rodado. Esta parte impregna aquí, pero en otro material, ¿no? Obviamente. Ya, procesos de fabricación: troqueado de material. Este material se fabrica en obra, ya que nosotros no podemos llevarlo esto en un vehículo, porque estos generalmente se transportan en planchas y a medida que necesita el tamaño se moldea en la construcción en obra. Ya tenemos acá engargolado, enroque, cosido. Esto es la unión adecuada. Esto es el macho y aquí el hembra, porque y esto de acá tienes que sellarlo. Esto es un tipo de sostén o de anclaje, ya que son anclajes curvos, ¿no? Anclaje con vigas H. Esto podemos ponerle esto de acá, como esto es una viga, entonces aquí ponemos el material curvo de acá para acá, ¿no? Vaya. Entonces esto de acá entra exactamente a lo que son a una viga. Entonces así se impregna el techo. Aquí tenemos unos techos acabados, ya se ve hermoso. Entonces el proceso de construcción con el arcotecho, el proceso es el empernado, ¿no? A las vigas. Estas son las vigas. Entonces tenemos que empernarlos bien, el arcotecho, el panel curvado, a lo que son las vigas, con unos pernos adecuados que sean necesarios, que sean necesariamente sujetas. Y a detalle de pernos de expansión, lo correcto son estas, ¿no? Aquí, como podemos ver, esto es un concreto, y aquí podemos ver los pernos bien empernados. Esto es la plancha galvanizada, el material curvo, ¿no? Ya vigas de apoyo, y aquí tenemos el proceso de instalación con grúas sujetas. Entonces aquí ya prácticamente estaríamos teniendo nuestro techo curvo ya casi concluido. Sellado del arcotecho. Estos son los sellados manuales, como podemos ver, ¿no? Pero con esta tecnología que tenemos ya podemos optar por un material así para que te facilita a tu sujeción, a unir de techo en techo, ¿no? Te facilita el trabajo.
colocación de coberturas translúcidas. También encontramos, esto es otro tipo de materiales ya que son cóncavas, planas y cóncavas. Aquí es el proceso de empernamiento. Entonces, esto sería lo que son los materiales.